¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado ustedes? Yo, muy bien. Nuestro invitado lo veo muy bien, como siempre, de buen humor. De hecho, hasta viene con su sonrisa. Nos acompaña el día de hoy el padre Valderas. Tenemos un tema que tiene muchísimo de dónde cortar. Tiene muchas vertientes. Yo creo que el programa a lo mejor ni nos va a ajustar. Vamos a hablar de la existencia del mal. ¿Cómo la ven? No se lo pueden perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. De hecho, el otro día nos mandaba por aquí una persona un mensaje preguntando que dónde oficiaba usted misa. Pues ya le dijimos. Muy bien, gracias. Pero bueno, le dijimos también va a estar, creo que fue ayer precisamente, dijimos, mañana nos acompaña el padre, ya tiene su club de fans, club de admiradores, lo cual me da muchísimo gusto porque los temas son muy interesantes y como los trata usted, pues los hace todavía más interesantes. Ok, gracias por la invitación, Aldo. ¿Y cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Tuvo vacaciones? No, pues disfruté la ciudad, estaba un poquito perfecto. más, mucho más vivible, ¿verdad? Eso fue absolutamente. suficiente. Ya es ganancia, ¿verdad? Claro. Ya es ganancia. Pero yo creo que, habíamos platicado en un programa de estos, cuando estábamos hablando de las vacaciones, que vacacionar básicamente era tomarse un descanso de la rutina. Así es. Y en ocasiones un cambio de rutina es hacer algo hasta diferente. Claro, y en ese sentido sí tuve vacaciones, claro que sí. De hecho, propusimos, a ver, ¿qué piensa usted, padre? Propusimos que vacacionáramos de nosotros mismos. Así es, muy bien. Porque tenemos ciertos hábitos que hacemos, repetimos, obviamente, habitualmente, ni sabemos por qué los hacemos, y dijimos, ¿y si vacacionas de ti? Si dejas de hacer aquello que no te gusta y empiezas a hacer algo que te gusta, entonces dejamos la propuesta ahí y a lo mejor fueron vacaciones diferentes. Claro, así fue. Sí. Oiga, padre, este tema, y cuando me lo envía Rosy, me encantó, espero que usted también, por las vertientes que tiene. Claro que sí, muy bien. Sí, ¿verdad? Y yo espero que tú inicies así como sí, por supuesto, creando interrogantes. Lo primero que tenemos que saber es si existe realmente el mal y si lo podemos definir. Exacto, lo primero que conviene es, entre comillas, definirlo. Claro. Y yo de inicio te diría que el lenguaje, las palabras que usamos, o sea, necesariamente debemos usar palabras para dialogar, son contradictorias para hablar del mal. Okay. Te voy a poner un ejemplo que claro que tú lo ves, las personas que escuchan por radio no lo ven, pero tú lo puedes ir describiendo. ¿Cómo? Vamos a ir describiendo. Yo aquí tengo una hoja de papel. Vamos a suponer que es mi acta de nacimiento, y que yo la necesito para tramitar algo. Okay. Bueno, entonces aquí está mi acta de nacimiento. Bien. Fíjate lo que le voy a hacer a esta acta de nacimiento. Le hice un agujero. Un agujero al centro. Exacto, sí, le arrancó un pedazo. Claro, y quedó el documento pues con un agujero en el centro. Claro. ¿Verdad? ¿Tú crees que me lo admiten? Pues un cuate sí, pero en general no. Claro. Pero para un trámite etcétera. No, claro y no. Máximo sabiendo cómo es la burocracia, yo creo que no. En efecto, claro. Entonces, digamos que a esta acta de nacimiento yo le hice un mal. Okay. Voy a usar diferentes palabras. Le hice un agujero, ¿verdad? Estoy usando el verbo hacer, como que produzco algo. Pero yo produje un vacío. Yo no produje algo. ¿Sí? Okay. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, cuando hablamos del mal y dices, ¿existe el mal? Bueno, nosotros tendríamos que decir, desde el punto de vista lingüístico, yo diría, sí existe el mal, pero cuando, digamos, en la realidad, el mal es una carencia de ser. Okay. Porque había hoja, ¿verdad? Había, en este espacio donde está el agujero, había hoja, ¿verdad? Yo lo que hice fue quitar hoja, no hacer algo, fue quitar. Okay. Pero se produjo una cosa que nosotros verbalmente le tenemos que decir, es un agujero. Ya. Pero dime, ¿de qué está hecho el agujero? Vacío. ¿Sí? Exacto. Entonces, le hice un mal a la hoja, la dañé, vamos a decir así, ¿verdad? Le hice un mal.
restándole. Exacto. Y entonces, como le hice un agujero, me río porque más bien deshice hoja. Sí. Hoja, ¿sí? Entonces le hice un agujero, entonces le hice un mal, ¿no? Okay. Y entonces ese agujero está hecho de nada, de vacío, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ese agujero no tiene consistencia, porque si yo te digo, mira, ahí está el agujero de la hoja, voy a quitar la hoja y voy a dejar el agujero. Ok. Pues no hay agujero, no hay nada. Si no hay forma, no hay fondo. Exacto, entre comillas, el agujero se fue con la hoja. Así es decir, no puedo hablar del agujero como algo consistente en sí mismo. Entiendo, no tiene sustancia. Exacto, en cambio el papel sí. Claro. Sí. Ahora, por ejemplo, para hacer una hoja se necesita un fabricante de hojas. Por supuesto. Una causa eficiente, dirían los filósofos. Claro. Para hacer el mal no se requiere causa eficiente, basta que haya causa deficiente. Okay. Entonces, un deficiente, pues, destruye algo, ¿sí? Sí, claro. Ok, entonces, el mal, vamos a decir así, es una carencia de bien, bueno, más bien, es una carencia de ser donde debería haber ser. O sea, debería haber ser... El ser es la hoja. Exacto, claro, el ser es la claro. Hoja. Claro. Por eso es que si yo me llevo la hoja para otro lado, el agujero se va con la hoja. Con todo y el mal. Así es, porque no tiene consistencia en sí misma, ¿sí? Okay. Lo que hice ahorita fue nada más ejemplificar con una hoja, ¿verdad? Bueno, dijimos que podría ser acto de nacimiento. Lo que ya los filósofos antiguos habían definido como mal, ¿sí? Entonces el mal, o yo creo que ahora en esta definición va a quedar clara, ¿no? El mal es la carencia de ser donde debería haber ser. Okay. Es decir, no es ni siquiera carencia de ser nomás así. En general, o sea, donde no debe de haber ser, está perfecto, no hay mal. Exacto, es neutro. Y entonces el mal es lo que no es, fíjate, porque no es, o sea, no es hoja, pues, es carencia de ser. Pero bueno, lingüísticamente hablando, o para poder hablar, hablamos, digamos, en forma inadecuada, ¿no? Sí, muy entonces limitados. yo diría, pues el mal sí existe en cuanto que podemos hablar de daños reales, ¿no? Claro. O sea, yo dañé la hoja o dañé el documento en forma real, en forma objetiva. Queda claro. Pero ese daño no puedo decir que exista, ¿no? Es más bien es una carencia de existencia donde debería haber existencia. Claro. Eso sería. Perfecto. A eso se le llama mal ontológico. Pero, lo que hay. Exacto. Es lo que hay. Y surgen un montón de preguntas, pero se las voy a lanzar regresando de la pausa. Claro que les voy a recordar teléfonos en cabina por si gustan comunicarse. Son el 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp también estoy aquí a sus órdenes en el 331-019-0712. Estamos platicando el día de hoy con el padre Octavio Valderas sobre la existencia del mal. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y yo me quedé con dudas, así como para aventar para arriba, que le tengo que plantear, padre. Muy bien, me parece. Entonces estamos hablando de que la hoja, en este caso, es un objeto existente que por su puro, el mero hecho de existir, lo convierte en algo bueno. Ajá. ¿Okay? Eso es una como premisa que estoy capturando. Cuando usted habla de que el mal es más bien, yo lo entendí como resta, o sea, que existe algo bueno y yo le resto algo, ¿cómo le podemos llamar esa parte que suma? O sea, si lo neutro es bueno y la resta es malo, ¿la suma es un mega bueno?
Sí, aquí yo creo que el problema es que uses la palabra resta, ¿sí? Es decir, un término matemático, y por lo tanto tienes que usar otro término matemático, la suma. Sí, así es. Claro, pero yo sugeriría que usáramos otro tipo de categorías no matemáticas, ¿sí? Existencia y carencia de existencia, simplemente, ¿sí? Entonces, todo, la hoja, volvemos otra vez a hacer la imaginación de que es mi acta de nacimiento, ¿verdad? Claro. Que es un documento, digamos, que existe. Exacto, que es bueno, se toma como bueno, porque tiene todo lo que tiene que tener. Por lo tanto, cada cosa que tiene el documento es un bien para el documento. Es decir, el bien no es un elemento extra. Sí, o sea, no estamos hablando tanto de la perspectiva moral, estamos hablando de que el documento, sin una parte de ese documento, deja de ser el documento. Exacto. Y por lo tanto, es el documento bueno, el documento es correcto. Sí. Porque tiene todos sus constitutivos, vamos a decir así. ¿Sí? Y entonces el bien o lo bueno estaría en relación a cada esencia o a cada objeto, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, para el agua, pues es muy bueno que sea líquido. El día que pierda liquidez, pues ya no es buena agua, curiosamente, ¿verdad? Entonces, la liquidez es constitutivo del agua, entonces, por lo tanto, es un bien. ¿Sí? En cambio, la dureza, pues, es constitutivo de la piedra, por decir, ¿no? Una piedra que no sea dura, pues, no te sirve, por ejemplo, como cimientos o cosas por el estilo. Entonces, diríamos que más bien hablaría de los constitutivos de un ser. Eso es lo bueno, son los bienes, ¿no? Y la carencia de cualquier constitutivo de un ser es un mal para ese ser. Sí, pero es para ese ser según su naturaleza, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, que la piedra carezca de liquidez no es ningún mal. Por supuesto que no. Pero que el agua carezca, y sí es un mal. Sí, va a depender de la esencia o de la naturaleza de cada ser. ¿Sí? Bueno, iba a decir algo porque le quiero preguntar y me quiero brincar rápidamente. Muy bien. Si me lo permite, a lo siguiente. Estamos hablando de el aspecto ontológico de las cosas, como usted lo dijo. Si nos fuéramos al deontológico no, mejor voy a brincar de plano al moral. Muy bien. En un ser humano, ¿serían sus dones? ¿Los bienes? ¿Los bienes? Sí, pero a ver, entonces, aquí hablaríamos, yo creo que aclararía, hablar del mal moral, ¿sí? Eso de moral quiere decir que se refiere a actos libres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la hoja tenga un agujero, claro, la hoja o el documento no es bueno, pero eso no tiene ninguna carga moral. Exacto, ninguna carga moral. No. Pero vamos a suponer que es tu acta de nacimiento, que tú la necesitas y yo voy y le hago un agujero, ¿verdad? A tu acta de nacimiento, nada más para perjudicar, ¿no? Claro. Entonces ahí entró una decisión mía, ¿verdad? Que le hizo un mal a la hoja y por lo tanto te perjudicó a ti, te hizo un mal a ti y fue voluntario. Ese es el mal moral. El mal moral es producir un mal. Sí. Voluntariamente. O sea, lo que hace moral al mal o al bien es la libertad y la responsabilidad de la persona. ¿Sí? Eso sería el mal moral. Tomar libre albedrío para dañar algo. Así es. Aun cuando ya vimos que las palabras son inexactas, pero que yo libremente, conscientemente, produzco un mal. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sería el mal moral. Y hacemos la diferencia del mal moral con el mal ontológico. Ontológico quiere decir del ser. Lo que es, o sea, lo que está ahí sin carga ética, ni moral, ni nada por el estilo. Así es. Pero entonces, si yo cometo un acto, el que sea, y no lo hago daño en forma inconsciente, ¿tendrá carga de todas maneras moral? No, precisamente en filosofía y en teología moral se habla precisamente de eso. Es decir, existen acciones humanas que dañan sin que la persona lo haya querido en absoluto, sin conciencia de ello, porque le rebasaba, porque desconocía o por lo que fuera, ¿no?
Por ejemplo, si tú vas manejando a una velocidad permitida, ¿no? 70, 80 kilómetros por hora, y te sale una persona así de repente y la matas o la dejas muy mal, el daño existe, pero no existe mal moral. O sea, intención. No, exacto. No hubo, incluso, sobre todo si es irresponsabilidad de la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿existe mal ontológico? Claro que sí. Sí. Daño moral, no. Si la otra persona lo hizo libremente, irresponsablemente, en todo caso, el mal moral sería de la otra persona. De la otra persona. Así es. Hacia sí mismo y también hacia el que atropella. Así es, claro, así es. A ver, y entonces, entonces existe, aquí estamos hablando un poquitín de un mal relativo y de un mal absoluto. O sea, existe el mal ontológicamente, a lo mejor sin culpa de nadie. O sea, si nadie quiso, no hubo un mal moral porque nadie decidió hacer un mal, sino fue algo fortuito, algo que se dio, así nada más se dio. Pero daña, en ese caso existe, es un mal absoluto, sin que sea relativo a otras cosas, ¿no? Bueno, es muy difícil hablar de mal absoluto porque daña ¿qué cosa, por ejemplo? Daña a X, o sea, exacto. Puede ser ahí en esa misma situación del atropellado. Exacto, ese X es muy concreto y es en relativo a eso. Vamos a suponer que se atraviesa una persona y la atropella, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero vamos a suponer... Y nadie quiso. Fue un accidente. Así es. Vamos a suponer, es que no sé cómo presentar, vamos a suponer que se atraviesa un fantasma. Ok. Entonces no hay ningún daño, ¿verdad? Pasas, ¿sí? Pues sí, el fantasma, sí, claro, exacto, como la película de Matrix, esos de el pelo largo que pasaba. Claro. Uno, entonces ahí ves que el mal es relativo, es relativo al ser humano vulnerable. ¿Sí? Si pasa un ser no vulnerable, pues no le hace ningún daño. Sí, no sé si me entender. Sí, es relativo, sí. Siempre es relativo. Siempre es relativo. Aquí, por eso, no sé si tuvieras algún ejemplo para... Me gusta un ejemplo lo que pasa es que estoy tratando de entender esto. Cuando existe un objeto, la hoja de papel, y por el hecho de existir es bueno, por el hecho de tener un vacío que daña su integridad, que hace que no sea lo que debe ser. Que no sea lo que exactamente, ya no es útil, quizá también vaya por ahí la definición, le pierde su utilidad o la razón de ser, ahí se encuentra el daño. Pero en muchas otras cuestiones, por ejemplo en la filosofía oriental, cuando se habla del yin y del yang, se habla de un juego equilibrado de fuerzas, que pudiera entenderse en un momento dado también lo bueno como una fuerza en el universo y lo malo como otra fuerza en el universo, siendo relativa. Después de un incendio que le daña la integridad de a un bosque, o sea, que le deja de ser bosque, pero después de ese incendio crece de una forma más saludable el mismo bosque. Entonces, dentro de una maldad hubo una bondad oculta. Sí. Entonces, ahí todo fue relativo, pero también fue relativa la bondad. Sí, no, claro. Y también es relativo que el fuego que dañe. Por ejemplo, el fuego es un bien para el sol, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que se esté incendiando todo el tiempo, sol, entre comillas. ¿Sí? Ya, entonces entendí. es relativo. ¿Sí? Claro. Es decir, si el objeto es sol, qué bueno que esté incandescente, ¿verdad? Claro. Súper pobre del sol si se le quita. Claro. Pero si es bosque, ¿no? Sí, entonces sí se ve la relatividad, es decir, sí, entiendo la relatividad del mal, pero también pudiera entenderse ahí intrínsecamente una relatividad también del bien. Exacto, claro, ya lo comentábamos hace rato con el agua y la piedra. Sí. Entonces, digamos que el bien es objetivo, porque es real, o sea, la hoja es real, sí, es objetivo, pero relativo a la naturaleza de ese ser o a la esencia de ese ser, es relativo. O sea, la relatividad significa está en relación a... Claro, por ejemplo, ¿verdad? El mismo fuego. El fuego tiene una esencia, y esa esencia
vamos, por ser fuego quema un bosque. Entonces, el fuego siendo íntegro, relativamente dañó. O sea, fue bueno y fue malo de las dos, o sea, viéndolo de diferentes ángulos. Así ¿no? es, claro, claro. O sea, el fuego al ser íntegro es bueno. Así es. Pero al dañar, desde nuestra perspectiva humana, fue negativo, ¿no? Así es. Fue interesante. Sí. Y se nos viene encima la pausa. De hecho, me acordé de una anécdota por ahí interesante que les platico regresando del corte. Y por el momento les recuerdo los teléfonos para que se reporten con nosotros, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y vía WhatsApp también se pueden comunicar al 331-019-0712. Vamos a una pausa y regresamos a Coach Online aquí en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya las guitarritas nos dicen que ya regresamos, padre. El otro día bromeaba, porque no sé qué tanto veía usted televisión, pero se parece a las guitarritas de Batman. Cuando era viejo, cuando era pues, muy cómico, que daban golpes y se veía en la pantalla un letrero que decía pum, cuas y cosas. Haga de cuenta, esa musiquita es. Quiero agradecer y dar salida a las llamadas que nos están haciendo. Magnate nos dice presente, dice excelente programa, saludos Aldo e invitado. Muchas gracias, Magnate. Dice, hola Aldo, padre, estamos hablando del mal moral. Abrazo, Rocío Peña. Pues ya nos dijo el padre que en realidad hemos abarcado el ontológico y el moral. Que el moral, estamos viendo que la verdad es de que es difícil poder juzgar un mal moral en realidad, ¿no? Sí, claro. Sí, posiblemente esa pregunta llegó antes de que aclaráramos eso, pero ya lo hemos tratado. Digo, vale la pena ampliarlo en ese sentido. O sea, no es fácil decir tú hiciste un mal moralmente, porque no entendemos qué es lo que había detrás de una acción. O sea, hay muchos bemoles por ahí. Claro. Por acá nos dice José Castro, considero personalmente que la esencia del ser humano es el bien, pero la influencia negativa de las circunstancias en las que se desarrolla el ser humano, como la sociedad, los medios de información, provocan el mal en el individuo. Extraordinario el programa y excelente el invitado. Por supuesto, José, el padre ya saben que es garantía. Oiga, padre, y aquí me da pie para hacer una pregunta. Pensando que el ser humano es bueno en esencia, filosóficamente es una de las teorías. Otro dice que por esencia es malo, pero pensando en esto que el ser humano es bueno, y dice que existe, José, que una influencia negativa que puede ser la sociedad o los medios de información, me pregunto, ¿quiénes forman la sociedad y quiénes son los medios de información? Esa es una. La otra también que sugeriría tener en cuenta. Hay factores externos y entonces quien ha hecho esta llamada o texto, José, muestra digamos, unos de las causas del mal, ¿no? Que serían externas al individuo. Lo que yo sugeriría es tener en cuenta también las internas del individuo. Claro. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que haya programas de radio contaminantes, ¿verdad? Por decir algunos. Sí, claro. No me volteé a ver, padre. Que no tiene nada que ver con Radio Mujer. Pero vamos a suponer que hay programas de radio contaminantes o de televisión contaminantes. Sí. Bueno, nadie me obliga a tener prendida la televisión, el radio. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, aun cuando nosotros aceptamos que sí, existen muchas cosas que son contaminantes, el individuo tiene toda una serie de recursos de opción personal, ¿verdad? De estar donde está, o irse de donde está, seguir escuchando lo que está escuchando, o viendo lo que está viendo, o dejar de verlo, y cosas por el estilo. Entonces yo simplemente añadiría que dentro de lo que se llamaría mal moral y bien moral, estaría precisamente esa parte del individuo. Es nuestra responsabilidad en ello, ¿no? Es el que elige qué ver, qué no ver, dónde estar, con quién estar, cómo hablar, qué callar y cosas por y todo esa área. Claro. Y aún así, que siendo bien intencionados, corremos el riesgo de no acertar, diría. Es posible, ¿no? Claro. De hecho, a propósito de que somos seres vulnerables, sí, ¿no? claro. El error forma parte del aprendizaje. Hay una cosa que ordinariamente en términos académicos, universitarios, ¿no? Les digo a los alumnos,
Les digo, miren, el error es científico, que curiosamente es y algo lo busca, científico. de hecho. No, porque el método científico procede por ensayo y error. Así es. Entonces, el error forma parte del proceso científico de conocimiento. O sea, Claro. Es decir, el error me da información muy, muy útil, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, aquí tenemos otra área también de, entre comillas, el mal. ¿Es mal? ¿En qué sentido es mal? ¿Tiene su lado bueno? Sí, sale un medicamento y allá es un estudio que encuentra que no es buen medicamento. Y entonces fue bueno para quién y malo para quién, ¿no? O sea, malo para el experimento, ontológicamente para el producto en sí, pero bueno moralmente porque no voy a hacer daño. Claro. Y es como le sucedió a Alva Edison, ¿no? Que hizo, algunos dicen que 5,000 intentos para poder fabricar un foco, otros que 10,000 intentos, y que ya iba como en el intento, no sé, 3,200, ¿no? Y un periodista medio se ríe y le dice, oiga, señor Edison, ¿y está usted dispuesto a seguir fracasando en sus intentos? Y él le responde, no, sigo aprendiendo cómo no se hacen los focos. Por supuesto. Y claro que fue viendo cómo no se hacía, hasta que entendió y aprendió cómo sí se hacía. Claro, ¿no? Entendió, por supuesto. Y por aquí Julio César nos dice, a una persona la atropellan yendo a visitar a la novia. Porque lo atropellaron, no llegó con ella y ese día la novia terminaría con él. Pero en el hospital se da cuenta de cuánto lo amaba. ¿Fue bueno o no que lo atropellaran? Así, ahí tenemos, por ejemplo, un bonito ejemplo de lo complejo que es esto, ¿verdad? Claro. Es decir, cuando sucede algo malo, entre comillas, y yo lo veo solo como malo, es probable que sea mi límite de percepción. Claro. Que no lo es todo. Y claro que entonces aquí entran mis decisiones, qué hago yo con eso, para luego entender probablemente lo bueno de eso, ¿verdad? Claro, como esta fábula que les prometí platicarles, que es el campesino, que de momento su hijo se va a probar suerte, fortuna, y se aleja de la casa. Y los vecinos le decían, no, pues qué mala suerte, se te fue tu hijo. Y luego de repente, y el campesino dice, pues ya veremos. De repente regresa el hijo, y bueno, el campesino pues sí se pone feliz, y los vecinos dicen, qué buena suerte. Y el campesino dice, pues ya veremos. El hijo se sube a un caballo y se cae, se fractura la pierna, y los vecinos le dicen, oye, qué mala suerte. Y el campesino dice, bueno, pues ya veremos. Llega el ejército en una leva, y reclutando gente para llevárselos a la guerra, y no se lo llevan a él porque tiene la pierna rota. Y los vecinos, qué buena suerte. Y el campesino, ya veremos. Aquí la cuestión es de que es muy relativo por lo que estamos viendo, sobre todo la parte moral. La parte moral, esa es la que se considera más relativo. Bueno, aquí me están preguntando, dice, fuera del tema, lo voy a hacer porque está aquí el padre presente, dice que si usted vio la película de María Magdalena y que le gustaría saber su opinión, la puede decir rápido o si no, hasta hacemos un programa de la película. ¿Cómo la ve? No la vi, no sé a qué película se refiera, pero sé que existen películas que pues salen ahí de la cabeza de alguna persona, ¿verdad? Sí, claro. Como La Última Tentación de Cristo, claro. o algunas otras por ahí. Claro. Pero esas, no sé si se refiere a alguna de esas películas. Parece que lo que nos está diciendo, y aquí creo que sí vale la pena, porque sí va con el tema, y gracias a nuestra amiga que nos manda este mensaje, nos dice que hay una versión nueva de que está revalorando el papel de María de Magdalena. O sea, no sé si venga de la iglesia o sea más bien una cuestión social, cultural, pero antes se le daba un papel no tan predominante y ahora se le está dando un papel muy predominante a partir de las películas de Ángeles y Demonios y todo este asunto, pero que se dice que a lo mejor es un chisme, que María de Magdalena realmente era la heredera de Cristo para seguir la iglesia. Entonces dice, pintan de repente mal, como mala mujer a María de Magdala, y luego la pintan como buena mujer a María de Magdala. O sea, ahí hay el bueno y el malo
relativo, ¿no? Sí, no. María Magdalena es una figura importantísima independientemente de las películas. Y lo digo ¿por qué? Puesto que esta es una cuestión teológica. La palabra apóstol significa testigo y es testigo de la resurrección del Señor. Nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles, y por eso son tan importantes. Los evangelios pues así es. Claro. Pues en uno de los evangelios se dice que María Magdalena va y anuncia que Cristo ha resucitado a los apóstoles. Es decir, que ella hace la función de apóstol de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, y esto es importantísimo desde el punto de vista teológico, con películas y sin películas. ¿Sí? Es decir, no son las películas las que la han revalorizado. No, pero ahorita hay un boom por el libro de la sangre real y todo esto, probablemente, sí. Pero desde el punto de vista teológico, su importancia es ahí. Lo que puede suceder, o haber sucedido, es que existan teólogos machistas o no machistas, ¿no? Es decir, el papel de María Magdalena es centralísimo, es importantísimo, claro. Y bueno, pues si algún teólogo no es muy machista, pues no le da importancia. Que los hay, por supuesto. Claro, no le da importancia, pero pues esa es una cuestión de algunos teólogos. Muy personal. Claro, pero entonces la importancia de María Magdalena ha existido siempre, que luego la información la haya favorecido películas o otro tipo de obras, también es... No, es que bueno, sí nos estamos hablando ahora sí un poquito del tema, pero y bueno, a lo mejor lo dejamos para otro programa, porque va a ser muy interesante ver históricamente cómo se está tratando María de Magdala, y ahorita lo platicamos en el corte, pero mire, el tiempo se nos viene encima. Claro. Entonces estamos hablando de la existencia del mal, y está acercándose el corte. Yo tengo que dejar una pregunta que la tengo que hacer. El chamuco, el diablo. O sea, ¿cuál es el rol de Lucifer dentro del mundo, de esta existencia del mal? Y se nos viene, se lo dejo ahí de tarea, regresando de la pausa, nos contesta, por favor. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp, comunícate al 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Radio Mujer en el programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Aquí estamos ya al aire en tu programa Coach Online con el padre Valderas, Octavio Valderas. Pues le lancé esta pregunta que a mí me llama mucho la atención saber su opinión. Estamos hablando de la existencia del mal, y dentro de la Biblia pues hay un personaje al cual le cargan todas las maldades habidas y por haber. Entonces él dentro de este rol del mal, o sea, ¿qué papel está jugando? Sí, claro. Y usaste una palabra chamuco, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pues, pero... Sí, no lo uso, sí. No, pero está bien. No, lo digo a propósito porque de ese personaje hay muchas palabras. O sea, Luzbel, Lucifer, Satanás, ¿verdad? Y hablan de otros demonios. En la Biblia hay otros con otros nombres que no son él. Exacto. Son otros. Claro. Y entonces aquí nos encontramos con varios problemas a mi modo de ver. Uno, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia con respecto a esto? Y la otra, cómo se formó el concepto que nosotros tenemos ahora del demonio. Y el otro problemita, que se confunde muy fácilmente el demonio con problemas de otro tipo, psicológicos, sugestiones, y otro tipo de problemas. Entonces es algo complejísimo, y pues puede ser un programa un poco más amplio sobre esto. Pues lo agendamos, pero ahorita una introducción no estaría mal. Muy bien, claro. Pero entonces, en la Biblia, inicialmente, el modo de hablar, los textos más antiguos, no se sabe si está hablando Dios, si habló un ángel o si habló el demonio, ¿sí? Es decir, digamos que los autores más antiguos
manejan estos conceptos con mucha libertad. En el libro de Job, por ejemplo, ya más recientes, vamos a poner ahí como siglo V o VI antes de Cristo, Satán está en el cielo. Y está ahí, forma parte de la corte celestial, y platica con Dios tranquilamente, ¿sí? Entonces, quien quiera leer el libro de Job en la Biblia, sí, entonces está Dios ahí viendo a los seres humanos, ve a Job, ¿no? Y se lo presume al demonio, al Satán, ¿sí? Claro. O sea, le dice, mira mi siervo Job, cómo me es fiel, ¿no? Cómo es bueno. Sí. Y entonces Satán hace su trabajo, que voy a decir después cuál es su trabajo, ¿no? Y Satán le dice a Dios, bueno, sí te es muy fiel porque le has dado todo, pero quítale lo que le has dado y verás cómo te maldice en la cara. Y entonces Dios le dice al Satán, ve y quítale lo que tiene, ¿sí? Pero lo manda Dios, ¿sí? Sí. Y entonces pierde todo Job, y Job sigue siendo fiel a Dios, ¿no? Y entonces Dios, bueno, si Dios hubiera sido mexicano, hubiera dicho, ¿qué tal, mi siervo? que te lo dije, ¿verdad? Claro, y entonces, lero. Y entonces el Satán le dice, bueno, te es fiel porque todavía tienes salud, pero quítale la salud y verás cómo te maldice en la cara, ¿sí? Claro. Y entonces Dios le dice, pues ve y quítale la salud, ¿sí? Claro. Entonces, ¿por qué se habla de esa manera en el libro de Job? Estamos en el tiempo en el que domina, digamos, esa parte del mundo donde están los israelitas, domina el imperio persa. Sí. Y entonces, en la corte del rey de Persia, pues había muchos personajes y había uno que se le llamaba el acusador, precisamente. Por eso en el Apocalipsis dice que ha sido mandado al vacío el acusador, ¿no? ¿Y cuál era la función del acusador? Era vestirse de paisano, así como si nada, ¿verdad? Y incitar a hablar mal del rey, y los que caían iban y los acusaba exactamente con el rey, y el rey los castigaba, ¿sí? Esa era la función, y por eso se le llama el acusador. Entonces el acusador formaba parte de la corte del rey. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo la imagen de Satán o el Satán es esa, ¿verdad? Y entonces curiosamente está en el cielo, claro. O sea, está asusando a la gente. Así es. Y en ese caso asusando también a Dios. Así es. Ajá. Sí. Así es. Sí. Claro. Bueno, y entonces luego Lucifer, ¿no? O Luzbel, ¿no? Sí. Es el planeta Venus. La luz de la mañana, ¿sí? Ya. Y entonces hay algún texto por ahí donde un profeta le dice a un rey, tú, Luzbel, es decir, estrella de la mañana, caerás desde lo más alto hasta lo más bajo. ¿Por qué? Pues porque perdió el reino, ¿sí? Pero entonces algunas personas lo entienden como el ángel que fue mandado al infierno, ¿sí? Pero los textos bíblicos, los estudios bíblicos se refieren a eso, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya en el Evangelio, el personaje, el demonio, aparece ya como, no del todo claro, pero ya como un poco más personificado. Sí. Sin embargo, también se le llama demonio a la fiebre, por ejemplo. Sí, entonces los textos más antiguos, por ejemplo, en la sanación de la suegra de Pedro, que tenía fiebre, ¿no? Entonces Jesús le ordena a la fiebre que salga, y el demonio de la fiebre la dejó libre, dice, los textos originales. Y luego de repente arroja los demonios a los cerdos. Exacto, claro. Entonces, digamos que el concepto no es el que nosotros tenemos así tan claro, ¿verdad? Después la Biblia y la fe cristiana entran en diálogo con los griegos o con la filosofía griega. Claro. Y entonces se crea como un personaje eterno y no sé cuántas cosas, ¿no? Los teólogos, cuando ven todos estos textos, se preguntan muchas cosas, ¿no? ¿Es una persona, el Satanás, el demonio, o es una personificación del mal? O sea, entendido, le quisieron poner un nombre. Claro. Así es. Y están las dos posiciones. La iglesia oficial no se pronuncia muy claramente porque es muy difícil hacerlo. Se inclina un poquito por decir es una persona, es decir, existe. Sí, pero de todas maneras existen muchos argumentos
¿sí? Claro. Por ahí. Entonces, por eso es por lo que diría que oficialmente es muy difícil de definir algo así. Por supuesto. Pero yo te digo lo que en mi experiencia personal, en mi estudio, comprensión de las cosas, considero que convendría hacer. El demonio es de lo que menos me importa. Okay. Sí, me importa Dios. Okay. No creo que Dios nos haya dejado a la deriva en un mundo en el que el demonio hace lo que le da la gana. Claro. Dios es providente. Yo creo que Dios nos hizo bien. Okay. Como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Estamos bien hechos. Sí. Sí, claro. O sea, algunos no tan bien, pero bueno, digamos que sí. O al menos nos dio lo necesario para que sepamos movernos en este mundo. Claro. ¿sí? Claro. Y entonces, algunas personas, por ejemplo, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo puede simbrar a algunas personas. Qué bueno. Claro. Que tienen como experiencias muy negativas del mal o del maligno, le llama mucha gente. Sí, le llaman de repente. Así es. La manera como lo entienden es algo así como si Dios nos hubiera dejado a la deriva, ¿no? Así de a ver... A su suerte. Se le ocurre. Sí. A su suerte. Claro. Y aparte con el... me gusta usar la palabra. Porque digo, sí, demonio no... Lo que pasa es que es un poquito hasta de cariño, si ustedes quieren, porque realmente también siento... es que tenemos muchas maneras de defendernos ante el mal. Ajá, así es, claro. Y la última cosita que diría es que corremos el riesgo de no responsabilizarnos de nuestros errores y achacárselos a otro personaje. Claro. ¿Sí? Y es entonces simplemente eso. Claro. Pero bueno, dejamos un poco a la comprensión de cada quien. Yo solo aquí he presentado datos y bueno, cada Por supuesto. Ahora, queda poco tiempo, pero estaba tratando de buscar rápidamente, existen en la Biblia mención de otros demonios con nombre, pero que no son Lucifer. No, sí. Lo que pasa es que la palabra demonio no es un nombre propio, vamos a decir. Sí, no, pero hay una condición. Estoy buscando el nombre. Belcebú. No es Satanás. No, así es. Pazuzu no es Satanás. Y son muy parecidos, son de la misma tribu, por decirlo de una manera. Claro. Sí. Según, aquí te digo, depende cómo tomemos los textos de la Biblia, porque, por ejemplo, habrá quien toma la palabra fuera de su contexto, así como la entendimos en español en el siglo XXI. Claro. ¿verdad? Entonces, digamos que si tomamos datos específicos de la Biblia, los demonios son multitud. Sí. O sea, son igual que los ángeles. Decían, no sé si la palabra exacta viene en la Biblia, legiones. Legiones, así es, ¿verdad? Claro. Y también legiones de ángeles. Legiones de ángeles. Sí, claro. Pero te digo, aquí la cosa es tratar de entender, y esa es una labor de los biblistas, ¿sí? Claro. Concretamente en su idioma original, qué es lo que se quiso decir y en el contexto histórico en el que eso está escrito. Lo que me parecía muy sencillo era el contexto histórico, por ejemplo, del libro de Job, ¿no? Que claro. Ahí cómo es que el demonio forma parte de la corte celestial, dialoga con Dios tranquilamente y hace su función prácticamente de probar a Job, ¿no? O a lo mejor tenían celular y le alcanzó a llamar y no estaba ahí en la corte. Estaba muy lejos y le echó un grito por celular. Padre mío, el tiempo se nos está viniendo encima. Por lo cual me gustaría que tratáramos de cerrar el tema, que sé que es muy difícil, pero si estamos hablando de la existencia del mal, la pregunta es, ¿el mal existe? Entonces, claro, con las debidas aclaraciones lingüísticas del inicio, diríamos que el mal existe. Existe. Y lo podemos entender en diferentes niveles. Hoy lo vimos fundamentalmente en dos, ¿no? El mal ontológico, es decir, el daño objetivo. ¿verdad? Así es. Y el mal moral, es decir, el producir un daño en forma libre, en forma consciente, ¿verdad? Entonces ese sería un mal moral. Claro. Y entonces, claro que sí existe el mal. ¿verdad? Sí existe el mal. Pero viéndolo desde la perspectiva ahora ya, vamos a decirlo, en el cuadro grande, bíblica, no estamos indefensos ante el mal. Exacto, claro, y varias cosas. No estamos indefensos ante el mal, somos vulnerables, tenemos derecho a equivocarnos como proceso de aprendizaje. Claro.
El problema es equivocarse siempre sobre lo mismo por no aprender y por irresponsable, ¿verdad? Claro. Y es ahí donde tenemos otra modalidad del mal moral. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, eso ya en mi tierra le dicen otra cosa y empieza con P y termina con tonto. Okay. Padre, el tiempo se nos vino encima. Quiero agradecer su presencia, por supuesto. Presencia de las personas que nos están escuchando, que veo que nos mandaron bastante mensajes a pesar de ser vacaciones. Agradezco mucho esa atención. Por supuesto a Rosy, que estuvo en producción, y a Giovanni Navarro, que está en los controles. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Mañana es viernes, ¿verdad? Va a ser viernes de relajo. Así es que relax, los invito mañana a las 8 en punto, y enseguida el doctor Gilberto Martínez va a estar con su programa En Pareja. No se lo pierdan. Chao.